Una pobre chica de un food truck ignoró al director ejecutivo millonario en la fila hasta que él le susurró: «¿Aún me recuerdas?». Eran poco después de las 7:00 am en Old Town Nashville. Las calles estaban vivas con el zumbido de los madrugadores que se dirigían al trabajo, el silbido agudo de los frenos de los autobuses y el tintineo de los comerciantes que abrían sus puertas. El aire fresco del otoño estaba impregnado del aroma a café tostado y tocino chispeante, atrayendo a una fila de clientes habituales a un pequeño food truck escondido en la esquina de Pine y Fourth. Pintado en cálidos amarillos y naranjas, Sunrise Bites destacaba como un amanecer sobre ruedas. Su menú de pizarra escrito a mano ya estaba manchado por un ajetreado comienzo. Caleb Walker estaba en la fila con su abrigo azul marino a medida desabotonado y la corbata de seda suelta en el cuello. Una mano sostenía su teléfono lleno de correos electrónicos sin leer y tensión. La otra se la pasó por el pelo mientras suspiraba con la mirada perdida. El peso de una noche inquieta y una confrontación en la sala de juntas se aferraban a él. Para alguien cuyo nombre resonaba en los titulares y los informes de ganancias, este rincón del food truck era extrañamente reconfortante real sin filtros anónimo. Justo cuando dio un paso adelante, listo para hablar, una voz clara resonó desde el food truck. «Buenos días, gente. Lo siento, pero solo nos queda un desayuno enrollado. Solo queda uno», dijo una mujer desde dentro. Caleb abrió la boca. «Entonces tomaré». En realidad, lo interrumpió ella suavemente, apareciendo a la vista limpiándose las manos con un delantal descolorido con girasoles. «Creo que el señor Hargrove estaba delante de usted». Ella sonrió. No era una sonrisa dulce ni despectiva, solo era una sonrisa de certeza. Caleb se giró parpadeando. Detrás de él, un anciano con un bastón gastado y un pin de la Marina de los E.U. En su gorra le hizo un pequeño asentimiento, un poco sorprendido él mismo. Natalie, la mujer rubia que dirigía el food truck, se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave. «Lo de siempre, señor». Los ojos del anciano brillaron. «¿Lo recordaste?» «Claro que sí, huevo sin queso extra de salsa, saliendo ahora mismo». Mientras se giraba para preparar el wrap, Caleb permaneció donde estaba. No se sintió ofendido, solo sorprendido. No recordaba la última vez que alguien había pasado por alto su posición en la fila o su posición en el mundo. Miró su reloj luego de vuelta al food truck. Nadie más parecía sorprendido. La fila siguió avanzando como siempre lo hacía. «Bueno», dijo él con voz baja pero divertida. «Eso es justo». Sin darse la vuelta, Natalie respondió con naturalidad. «Manejo este lugar como mi abuela manejaba su cocina. Primero en llegar, primero en ser servido. No importa si es un millonario o un panadero». Lo dijo de forma casual, sin un atisbo de sarcasmo. No tenía idea de quién era él. O tal vez sí lo sabía y no le importaba. Caleb se rió suavemente de verdad. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió tan invisible y extrañamente se sentía bien. «Bueno», dijo ladeando ligeramente la cabeza. «Supongo que tomaré lo que quede disponible». Natalie se giró entonces, encontrándose con sus ojos por primera vez. Era más joven de lo que él había esperado, a finales de sus 20 tal vez. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado y sus ojos eran de un tono azul tranquilo que le recordaba a algún lago olvidado de su infancia. «Por suerte para ti», dijo con un gesto juguetón de sus cejas, «nunca nos quedamos sin café». Ella le entregó un vaso de papel con vapor saliendo de la parte superior. Sin adornos, sin logo, solo café caliente y honesto. Él lo tomó, sus dedos rozándose por un instante. Sus manos eran cálidas, reales, sin manicura, sin esmalte, solo un delgado anillo plateado y el aroma a canela. Mientras se apartaba para dejar pasar al siguiente cliente, la miró de nuevo. Ella ya le había dado la espalda rellenando la plancha. Por un momento, el mundo a su alrededor se ralentizó. Entonces, suavemente, apenas por encima de un susurro, él dijo:
¿Aún me recuerdas? Ella hizo una pausa. Su cabeza se giró ligeramente. Se formó una arruga entre sus cejas. «Lo siento», preguntó, pero no con dureza. Caleb sonrió débilmente, sacudió la cabeza. «Nada, solo pensé que me parecías familiar». Natalie esbozó una media sonrisa ya concentrada en el siguiente pedido. No tenía idea de que el hombre al que acababa de entregarle una taza de café sin halagos, sin adulaciones, era Caleb Walker, multimillonario director ejecutivo leyenda de Forbes Sub 30. Y lo que es más importante, el mismo niño hambriento con el que una vez se sentó en un frío escalón de cemento, fuera de un refugio, ofreciéndole medio sándwich y una sonrisa que le salvó la vida. Ella aún no lo recordaba, pero él sí. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, el familiar zumbido de los neumáticos se detuvo en la esquina de Pine y Fourth. Caleb Walker estaba sentado en silencio en el asiento trasero de su elegante sedán negro, mirando por la ventana no a pronósticos o adquisiciones, sino buscando un food truck amarillo-naranja. ¿El mismo lugar, señor Walker?, preguntó su chofer. Caleb asintió. El mismo lugar. Para cuando bajó a la acera, ya se había formado una pequeña fila. Los clientes habituales charlaban con tazas de café calentando sus manos. Y ahí estaba ella, Natalie, vertiendo jarabe sobre waffles para un niño pequeño, y su madre con la luz del sol, atrapando los mechones de su cabello dorado. Él tomó tranquilamente su lugar en la fila de nuevo. Para la tercera mañana consecutiva, Natalie levantó la vista y sonrió con picardía. «¿Usted otra vez?», dijo ya sirviendo una taza de café solo. «Empiezo a pensar que no vive realmente en una torre de oficinas». Caleb sonrió. «Me gusta el café». Ella se lo entregó. «Claro, por eso nunca ha pedido comida». «No soy una persona de desayunos», dijo encogiéndose de hombros. Ella levantó una ceja. «Nunca pide comida. ¿Está a dieta de millonario o algo así?» Él parpadeó. «Algo así». Ella sonrió. «Bueno, el café no cuenta como personalidad». Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Caleb se rió. Una risa real sin guión. No por negocios, no por apariencias. «Touché», dijo dando un sorbo. «Intentaré desarrollar algo de carácter para mañana». «Bien. Aquí servimos sarcasmo gratis, pero los muffins tendrá que ganárselos». Sus bromas se convirtieron en un ritual silencioso. Natalie notó cómo siempre dudaba antes de pedir. Sus ojos se movían hacia el menú como si fuera a pedir algo más, pero nunca lo hacía. Aún así, ella recordaba sus preferencias. Tostado medio sin crema, un azúcar removido exactamente después del tercer sorbo. Y Caleb, él lo notaba todo. La forma en que se inclinaba para atar los cordones de los zapatos de una niña pequeña. Como siempre le deslizaba un bollo al señor Lorenzo en silla de ruedas. La forma en que cantaba suavemente para sí misma mientras limpiaba los dispensadores de servilletas. Veía la bondad en cada uno de sus movimientos. Sin anunciar, sin actuar. «Siempre recuerdas lo que le gusta a la gente», dijo una mañana mientras ella le entregaba su café. Natalie levantó la vista. «Ese es parte del trabajo, ¿no?» «No», respondió Caleb, «no todos lo hacen como tú». Había algo en su voz, algo desprevenido. Natalie inclinó la cabeza tratando de entenderlo. Pero luego llegaron más clientes y el momento se desvaneció. Esa noche, en su apartamento de gran altura, Caleb se sirvió una bebida y abrió una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Dentro había una servilleta descolorida y arrugada, papel marrón suave y desgastado. La tinta casi había desaparecido, pero las palabras aún estaban allí. «No olvides que tienes un futuro». La letra era desgarbada como la de un niño. Recordó a la niña en la fila de comida del refugio la forma en que ella había partido su sándwich por la mitad y se lo había entregado a él, aunque claramente ella tampoco tenía mucho. «Importas, sabes, incluso si nadie lo ve todavía».
Ese momento lo había seguido a cada habitación, a cada negocio, a cada noche de insomnio. Y ahora estaba casi seguro de que había sido ella. Al otro lado de la ciudad, Natalie estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, clasificando una caja de metal llena de recuerdos, botones viejos, una pulsera del campamento de verano, polaroids descoloridas, y luego en el fondo, una servilleta arrugada y frágil. La desdobló lentamente. No olvides que tienes un futuro. Su respiración se entrecortó. Recordó a ese niño, el que estaba fuera del refugio. Chaqueta sucia, manos apretadas en puños, ojos llenos de silencio. Ella le había ofrecido su sándwich. Él no había dicho una palabra, pero algo en su rostro se había quedado con ella todos esos años. Podría ser él de verdad. Susurró en el silencio. Eres tú. Fuera la ciudad seguía su curso, las bocinas, sonaban los trenes, gemían en la distancia. Pero algo había comenzado a moverse. Un recuerdo, un hilo. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero el pasado se había abierto silenciosamente, y la historia que una vez comenzó con un sándwich compartido, estaba comenzando de nuevo. La lluvia llegó de repente esa tarde, barriendo desde las colinas de Nashville, como si hubiera estado esperando todo el día para caer. En un momento, el cielo estaba nublado, y al siguiente, un trueno estalló sobre sus cabezas, y las calles se volvieron plateadas con gotas pesadas. Los paraguas florecieron por las aceras. La gente corrió a refugiarse, y la fila en Sunrise Bites se dispersó como pájaros asustados. Natalie ya estaba afuera corriendo para plegar sillas y cubrir los recipientes de condimentos. El toldo ondeaba violentamente con el viento mientras ella forcejeaba con el pestillo de una de las mesas. Su coleta estaba empapada, mechones de cabello dorado se pegaban a su mejilla, pero ella siguió trabajando. «Cosa terca», murmuró pateando una de las patas de la mesa. «Permítame ayudar». La voz la sobresaltó, profunda, tranquila, familiar. Se giró y ahí estaba él, Caleb, sosteniendo un gran paraguas negro sobre ambos, su camisa ya salpicada de gotas de lluvia, su cabello oscuro húmedo sobre su frente. «Vas a empaparte», dijo ella. «Demasiado tarde para eso». Sonrió él agarrando el otro extremo de la mesa y ayudándola a plegarla. En segundos, tenían todo apilado y asegurado. Natalie se agachó bajo el saliente del food truck temblando un poco. Caleb la siguió aún sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, aunque técnicamente ya estaban a cubierto. «Gracias», dijo ella quitándose el agua de los brazos. La mayoría de la gente simplemente habría corrido. Él la miró en silencio por un momento. «Usted no es la mayoría de la gente». Hubo una pausa. La lluvia golpeaba el techo de hojalata sobre ellos, un ritmo suave y constante. Luego preguntó con una voz más suave, de lo que ella nunca la había oído. «¿Crees que la gente puede cambiar por un solo momento?» Natalie se volvió hacia él con las cejas levantadas. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir, si toda tu vida iba en una dirección, y luego en solo unos minutos, alguien dijo o hizo algo que te hizo creer que no tenía por qué ser así. ¿Podría eso ser suficiente para cambiar a una persona?» Ella no respondió de inmediato. En cambio, estudió su rostro. Esta vez, no había una sonrisa juguetona ni sarcasmo, solo una espera silenciosa. «Si el momento es lo suficientemente fuerte», dijo suavemente, «entonces sí creo que puede». Caleb asintió. Sus ojos se desviaron de ella como si estuviera mirando a través del tiempo. «Yo tenía 10 años», dijo. «Vivía en un refugio a las afueras de Knoxville. Mi madre acababa de irse, sin nota, sin despedida. Recuerdo haberme sentado en los fríos escalones de cemento fuera de la fila de comida, tratando de no llorar pero fracasando de todos modos». Natalie parpadeó. La imagen le provocó algo. Esta chica salió de la fila de comida. Tenía el pelo rubio, zapatillas sucias, llevaba 2 sándwiches en las manos. Se detuvo delante de mí,
Se sentó como si fuéramos viejos amigos y me dio la mitad. La respiración de Natalie se entrecortó. Ella no me preguntó por qué lloraba. No intentó arreglarlo. Simplemente se sentó conmigo y antes de irse me entregó una servilleta con algo garabateado. Él la miró algo frágil en su expresión. Decía, no olvides que tienes un futuro. Natalie lo miró fijamente inmóvil. El sonido de la lluvia pareció volverse distante. Caleb apartó la mirada casi avergonzado. Suena estúpido, lo sé, pero guardé esa servilleta. Fue la primera vez en mi vida que creí que alguien realmente podría verme, que tal vez importaba. Su voz apenas fue un susurro. ¿Todavía la tienes? Él asintió. Sí, está en una caja. Nunca se la mostré a nadie hasta hace unas noches. Natalie abrió la boca, pero no salieron palabras. Tenía la garganta demasiado apretada. Recordó el sándwich, al niño sus manos temblorosas, cómo había arrancado una servilleta del dispensador y había escrito lo primero que le vino al corazón. Ni siquiera sabía su nombre. Solo recordaba lo solo que se veía y lo familiar que le resultaba ese tipo de soledad. Yo... comenzó, pero se detuvo. Sus ojos se encontraron. La tormenta afuera continuaba, pero entre ellos solo había silencio y el eco de algo largamente enterrado. Ella no lo dijo. Él tampoco. Pero de alguna manera, ambos corazones lo sabían. Se habían conocido antes. Y de alguna manera, sin siquiera darse cuenta, se habían encontrado de nuevo. Dentro del food truck, el aire era denso con el olor a cebollas caramelizadas, pan de masa madre tostado y queso cheddar derretido. Afuera el frío de la tarde envolvía Nashville como una tranquila canción de cuna. Pero dentro de Sunrise Bites estaba cálido y brillante. La luz dorada de los focos superiores le daba a todo un matiz suave casi mágico. Caleb se sentó en el pequeño banco pegado a la pared trasera, los codos apoyados en el mostrador, observando a Natalie trabajar. Ella se movía con gracia practicada, volteando rebanadas de pan en la plancha, espolvoreando hierbas, tarareando para sí misma, como si hubiera hecho esto toda su vida. «Ok», dijo emplatando 2 sándwiches con estilo. «Estás a punto de experimentar el mejor sándwich de queso a la plancha de tu vida». Caleb se rió entre dientes. «Esa es una afirmación audaz». Natalie le entregó uno de los platos, luego se sentó frente a él. «No es solo un sándwich de queso a la plancha, es el Mama's Melt. La receta de mi mamá. Extra mantequilla, 2 quesos y...» Levantó un dedo sonriendo. «Una capa secreta de mermelada picante de tomate. Pide la receta y tendré que enterrarte detrás del food truck». Él dio un mordisco y se detuvo con los ojos bien abiertos. «Te lo dije», dijo ella presuntuosa. «Eso no es solo bueno», respondió él lentamente. «Eso es reconfortante». Su expresión se suavizó. Sí, eso era lo que ella solía decir. La comida debe hacer que la gente se sienta segura. Por un momento el único sonido fue el débil chisporroteo de la plancha. El mundo exterior se desvaneció. «¿Siempre cenas aquí?», preguntó él. Natalie asintió. «La mayoría de las noches. A veces mi hermano se une, pero odia las multitudes, los olores y la gente respirando cerca de él». Caleb levantó una ceja. «Tu hermano Lucas», dijo ella bebiendo de un termo. «Tiene 17 años, autismo de alto funcionamiento. Es brillante, pero el mundo a veces es demasiado ruidoso para él. Soy como su espacio seguro». Caleb la miró de manera diferente ahora. No había autocompasión en su voz, solo un amor feroz y arraigado. «Después de que nuestra madre falleció, solo éramos nosotros. Yo tenía 22 años tratando de averiguar mi propia vida y de repente estaba criando a un niño. Vendí mi coche, pedí prestado a una tía lejana y compré este camión oxidado en Craigslist». «¿Lo arreglaste tú misma?», preguntó él. «Prácticamente. Lucas ayudó y un amigo hizo el cableado.
Unos chicos del taller de enfrente me prestaron herramientas. Tardó un año, pero aquí estamos. Él se inclinó ligeramente. Eso es increíble. Natalie se encogió de hombros. No fue valiente ni nada, simplemente no vi otra opción. Él estudió su rostro. Lo haces sonar fácil. No lo fue, dijo ella simplemente. Pero fue honesto. Caleb miró su sándwich. Envidio eso. Ella levantó una ceja. ¿Envías qué? Él dudó, luego dijo en voz baja. Que tu mundo es real. Mi vida son todo números. Oficinas silenciosas, personas que fingen que les agradas, pero que realmente quieren algo. Todo se mide en métricas y ROI. Natalie escuchó sin interrumpir. Y en algún momento del camino, continuó él, dejé de ser una persona, me convertí en una marca, una proyección. A veces me miro en el espejo y pienso, ¿quién es ese tipo? Ella tomó una servilleta, la dobló una vez y la deslizó por el mostrador. Sigues siendo una persona, dijo suavemente, solo que quizás un poco perdida. Sus manos se tocaron. Ninguno se apartó. Fuera la vida continuó. Bocinas, pasos, ruido de la ciudad. Pero dentro de ese estrecho camión, el tiempo pareció ralentizarse. Terminaron de comer en silencio. Natalie le sirvió otra taza de café. Él se ofreció a lavar los platos. Ella puso los ojos en blanco, pero le dejó. Y en esa pequeña cocina abarrotada bajo las bombillas parpadeantes, Caleb sintió algo que no había sentido en años. Hogar. No el tipo construido con paredes y entradas cerradas, sino el tipo hecho de calidez, de pequeños momentos de alguien que recuerda exactamente cómo te gusta el sándwich. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol asomaba por los tejados del distrito histórico de Nashville. La calle bullía con su ritmo habitual. Baristas gritando pedidos, artistas callejeros, afinando guitarras, y una pequeña fila formándose en Sunrise Bites. Natalie se movía por el camión atándose el delantal, preparando la plancha, tarareando suavemente. Y Caleb estaba allí como lo había estado todos los días durante las últimas semanas, el mismo abrigo azul marino, la misma incómoda vacilación antes de pedir, la misma calidez en sus ojos, en la que ella apenas comenzaba a confiar. Ella le entregó su café sin necesidad de preguntar, y él sonrió. Esa sonrisa tranquila y agradecida que siempre hacía que su estómago se agitara un poco. Pero la paz no duraría. Comenzó con un flash de cámara, luego otro, luego el sonido inconfundible de neumáticos chirriando cuando una SUV negra se detuvo junto a la acera. Las puertas se abrieron de golpe y salió un enjambre de personas con cámaras, micrófonos y voces retumbantes. Caleb, señor Walker, es cierto que ha estado llevando una doble vida. Caleb Walker, CEO de Walker Innovations, escondido a plena vista. ¿Por qué el disfraz? Natalie se paralizó. El café se le escapó de la mano y salpicó el pavimento. Su mente se quedó en blanco, su corazón de repente golpeando como un tambor en su pecho. Walker. No, Caleb Walker. El nombre la golpeó como una bofetada. El nombre que había leído en 100 vallas publicitarias, en noticias financieras, en titulares de startups. Walker Innovations, el imperio tecnológico, el director ejecutivo multimillonario. Caleb dio un paso adelante rápidamente con las manos levantadas para protegerla. «Deténganse», dijo con voz firme pero tranquila. «Esta es propiedad privada. Tienen que irse». Un reportero le metió un micrófono en la cara. «¿Es cierto que ha estado fingiendo ser un tipo normal para coquetear con una chica de food truck?» Esa fue la gota que colmó el vaso. Los ojos de Natalie se abrieron con incredulidad. ¿Un qué?, respiró con la voz temblorosa. La multitud se volvió hacia ella, las cámaras apuntando, los teléfonos levantados. Ella no se inmutó ante la atención. Su mirada estaba fija solo en él. «Ustedes...» Se ahogó. «Usted es ese Caleb Walker». Él intentó hablar, pero ella lo interrumpió. «Entonces,
El tipo que balbuceaba al pedir su café, que compartió queso a la plancha en mi cocina, que escuchó historias sobre mi hermano. Todo eso fue solo un juego. Caleb dio un paso adelante desesperadamente. No, Natalie, te juro que no fue un juego. Entonces, ¿qué fue? Su voz se elevó aguda por la traición. ¿Qué más no me dijiste? Tu apellido, tu empresa, tu fortuna, murmuró la multitud devorándolo como entretenimiento. Algunas personas tenían sus teléfonos grabando. Caleb se giró furioso. Apaguen eso. Esto no es un evento de prensa. Pero ya era demasiado tarde. Natalie se mantuvo rígida con los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada para contener la inundación detrás de sus ojos. Privado, dijo amargamente. Como nuestras cenas, nuestras historias, nuestras risas. El rostro de Caleb se retorció de dolor. Yo no mentí para manipularte. No vine aquí para engañarte. Entonces, ¿por qué mentiste? Porque no quería que me miraras como todos los demás, gritó. Solo quería que me vieran como yo. No una cartera, no un CEO, solo yo. Natalie tragó con dificultad, sus manos temblaban. Bueno, demasiado tarde para eso. Se dio la vuelta regresando al food truck. El olor a cebolla, a la plancha y masa fresca le llenó la nariz, pero ahora le resultaba extraño, como si perteneciera a la historia de otra persona. Caleb se quedó inmóvil afuera. El flash de las cámaras seguía disparándose a su alrededor, pero lo único que veía era su espalda. Sus hombros tensos, su cabeza inclinada, su corazón alejándose del suyo. Él extendió la mano, su voz apenas audible ahora. Natalie, por favor. Ella no se dio la vuelta. No necesitaba hacerlo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que las cámaras pudieran capturar. Las calles de Nashville se sentían más tranquilas ahora. Sunrise Bites había desaparecido. No solo cerrado por el día, sino clausurado. El food truck antes colorido, que había traído calidez y comunidad a la esquina de Pine y Rosewood, ahora yacía abandonado detrás de una valla cerrada en un polvoriento lote de reparación. Natalie estaba en la cocina de su pequeño apartamento mirando el anuncio clasificado en su portátil. Se vende food truck usado. Buen estado. Necesita amor. Amor. Esa parte dolía. Lucas entró frotándose los ojos aún en pijama. No hablaba mucho por las mañanas, pero notó el silencio que había reemplazado el olor habitual a tocino y pan chispeante. ¿Hoy no vamos a cocinar?, preguntó suavemente. Natalie parpadeó. Se giró de la pantalla con la garganta apretándose mientras se arrodillaba frente a su hermano. No, cariño, susurró abrazándolo. Hoy no. Él la rodeó con los brazos por el cuello. Pero siempre cocinas los viernes. Es el día del Mama's Melt. Un sollozo se le ahogó en la garganta. Ella lo apretó más, hundiendo su rostro en el hombro de él. Lo sé, dijo con voz quebrada. Lo sé. Lucas no entendía los detalles sobre los titulares virales, los multimillonarios, las mentiras o la traición. Pero entendía cuando las manos de Natalie temblaban al sostener una espátula. Entendía cuando sus ojos ya no sonreían. Apoyó la barbilla en su hombro. Alguien te hirió el corazón. Natalie dejó escapar un suspiro ahogado. Sí. Al otro lado de la ciudad, Caleb estaba sentado en la oficina de la esquina de Walker Innovations. Ventanas de suelo a techo inundaban la habitación con una luz que él no sentía. Su asistente llamó una vez en voz baja. Señor Walker, la reunión trimestral de la Junta. Cancela. Pero los inversores de Zurich. Dije que la canceles. Ella dudó, luego retrocedió lentamente. La puerta se cerró dejándolo solo de nuevo. Él miró su reflejo en el cristal. Ya no se parecía a él. No al él real, solo a la máscara cuidadosamente elaborada de un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que quería. Sacó un pequeño recipiente de lata del cajón abollado descolorido,
algo que había llevado consigo por hogares de acogida, refugios, dormitorios, oficinas. Dentro, guardado bajo viejas fotos y recibos, había un trozo de papel cuadrado amarillento, por el tiempo descolorido pero aún legible. No olvides que tienes un futuro, escrito con tinta azul un poco torcido, probablemente hecho a toda prisa. Aún recordaba el día en que ella se lo había entregado. Un niño flaco con tierra en las mejillas y una tormenta en el pecho. Una niña con un sándwich cálido, ojos suaves y el tipo de esperanza en la que él no creía. Importas. Sabes incluso si nadie lo ve todavía. Él no sabía su nombre entonces, pero su voz se había quedado con él. Y ahora sabía que era ella. Siempre había sido ella, la niña del refugio, la niña del sándwich, la niña con la sonrisa que le dijo que la vida podía ser más que dolor y fingimiento. Natalie. Cerró los ojos. Esto, todo lo que había construido, no significaba nada sin ella. Las reuniones, el dinero, los títulos. Había construido un futuro como ella le dijo que hiciera. Pero ¿de qué servía un futuro si ella no estaba en él? Abajo su chofer esperaba junto al Bentley. Pero Caleb no estaba listo para moverse. Todavía no. Necesitaba hacer algo primero. No un gesto. No una gran disculpa para las cámaras, sino algo real. Algo que dijera, te veo, te recuerdo, te necesito. Y esta vez no mentiría. Esta vez lucharía por la verdad. Porque solo ahora se daba cuenta de que ella no era solo una chica de la que se había enamorado. Ella era la razón por la que él había creído en el amor. El salón de baile era elegante. Lámparas de araña de cristal arriba, cubiertos de plata tintineando suavemente abajo. La gala anual de honores para pequeñas empresas de Nashville estaba en pleno apogeo, llena de trajes pulcros, vestidos brillantes y el suave zumbido de la conversación corporativa. Natalie estaba en la parte de atrás, cerca de la salida. No había planeado venir. Rosa le había rogado que saliera del apartamento, que dejara de dejar que la tristeza se cocinara en sus huesos como té demasiado infusionado. Natalie cedió principalmente para calmarla. No sabía que Caleb iba a hablar cuando se anunció su nombre. Por favor, den la bienvenida al CEO de Walker Innovations, el señor Caleb Walker. Se le cortó la respiración. Su primer instinto fue irse, pero sus pies se negaron. Ella se quedó. Caleb caminó hacia el podio. Llevaba un traje negro sin corbata, los dos primeros botones de su camisa desabrochados. Había ojeras bajo sus ojos, una quietud en sus movimientos que ella no había visto antes. Sacó una hoja de papel, hizo una pausa, luego la dobló por la mitad y la dejó sin leer. Un murmullo recorrió la multitud. Miró a través del mar de rostros, pero su mirada encontró solo uno: Natalie. Ella no sonrió, no asintió, pero se quedó. Y así, él comenzó. Me pidieron que hablara sobre liderazgo esta noche, dijo Caleb con voz tranquila pero teñida de algo más profundo, sobre innovación, visión, éxito. Tenía algo preparado, gráficos, viñetas, lo habitual. Miró hacia abajo, luego hacia arriba de nuevo. Pero lo tiré porque nada de eso me parecía real ya. La sala se aquietó. Caleb respiró hondo. Ella manejaba un food truck, dijo simplemente. Yo dirigía una corporación. Ella se levantaba antes del amanecer, alimentaba a 100 personas con 2 manos y una plancha. Yo me sentaba en salas de juntas hablando de escalamiento y estrategia. Hizo una pausa. Pero ella servía sanación. Yo servía números. Y sin embargo yo soy el que fue alimentado. Gritos suaves. No estaba actuando. No estaba vendiendo. Estaba confesando. Hay una mujer que conocí no hace mucho, continuó. A ella no le importaba quién era yo. No le importaba mi título ni mi cuenta bancaria. A ella le importaba si decía por favor y gracias. Si cedía mi lugar en la fila a alguien mayor. Si recordaba que las personas importan más que las ganancias.
Miró hacia abajo, su voz más baja ahora. Y le mentí. No porque quisiera engañarla, sino porque tenía miedo de que si veía quién era realmente, dejaría de mirarme como lo hacía cuando pensaba que yo no era nadie. Un largo silencio. Luego levantó la vista de nuevo directamente hacia el fondo de la sala. Esta noche quiero decir algo sin el traje, sin el título, simplemente como un hombre que se enamoró de alguien honesto y amable e infinitamente más valiente de lo que él fue jamás. La sala contuvo el aliento. No merezco su perdón, pero pasaré el resto de mi vida ganándomelo. No hubo aplausos. Todavía no. Él bajó lentamente del podio sin reverencia, sin sonrisa, y comenzó a caminar entre la multitud. La gente se giraba en sus asientos. Los susurros lo seguían, pero Natalie no se movió. Se quedó quieta con las manos apretadas delante de ella, los ojos brillantes, y por primera vez, desde que todo se desmoronó, su corazón se abrió lo suficiente como para dejar entrar la verdad. El sol extendió sus dedos dorados por las tranquilas calles del centro de Nashville. El aire de la mañana fresco, inmóvil, lleno de una promesa en la que Natalie ya no creía. Abrió la puerta lateral de Sunrise Bites, el viejo camión que había sacado del almacén. No para vender, no para cocinar, sino simplemente para recordar lo que significaba quién solía ser ella. Pero esa mañana, él ya estaba allí. Caleb estaba a pocos metros de distancia. Sin traje, sin chofer, sin teléfono, solo jeans, una chaqueta azul marino gastada y ojos cansados que no habían dormido. Parecía un hombre que había esperado toda la noche. Natalie se quedó inmóvil. No quería llamar a la puerta, dijo suavemente. No quería forzar nada. Eres persistente, respondió ella. Él sonrió débilmente. Tú también. Un silencio se extendió, ya no agudo, solo cargado de cosas no dichas. Entonces, él dio un paso adelante, sacó una carpeta de su bolso y la extendió. Ella dudó, pero la tomó. Dentro había una propuesta de negocio formal, planes de expansión para Sunrise Bites, 5 ubicaciones en todo Tennessee, conservando sus recetas, su nombre, su historia. Al final, una línea destacaba. Propiedad mayoritaria 51%, Natalie Quinn. Ella levantó la vista. ¿Me estás dando el control? Sí. ¿Por qué renunciarías a eso? Caleb se acercó. Porque tú me enseñaste que el amor no se trata de poseer, se trata de ofrecer. Luego se arrodilló. No con un anillo, sino con una cuchara de metal grabada con el nombre de su abuela. Natalie Quinn, dijo con voz temblorosa. Serás mi socia en los negocios, en la vida, en todo. Las lágrimas brotaron. Su risa las rompió como la luz. Solo si prometes no volver a fingir nunca más. Nunca, susurró él. Ella lo atrajo a sus brazos y lo abrazó como a un hogar. 6 meses después, las diminutas puertas de la capilla se abrieron inundando la sala con la luz dorada de la mañana y el olor a café y pan caliente del nuevo restaurante Sunrise Bites de al lado. Caleb estaba en el altar nervioso, su corbata torcida. James, su antiguo chofer, ahora padrino, se inclinó. No está huyendo, jefe. Lo sé, susurró Caleb. Todavía parece un sueño. Entonces ella apareció. Natalie caminó sola por el pasillo, sin ramos, solo la cuchara grabada atada con una cinta, su vestido de color marfil suave, su cabello dorado suelto, brillando a la luz del sol. Lucas se sentó en la primera fila aplaudiendo con un traje demasiado grande. Rostros familiares del food truck llenaban los bancos. El señor Hargrove, Rosa, Miguel, el trabajador de la construcción, sentados junto a miembros de la junta directiva y ejecutivos, una familia no de sangre, sino de comida, y segundas oportunidades. Estás perfecta, susurró Caleb. Tú también te arreglas bastante bien, chico millonario, respondió ella. El oficiante sonrió. Tú, Caleb Walker,
¿Aceptas a Natalie Quinn como tu esposa, tu socia igualitaria, tu catadora de medianoche? Sí, cada mañana, cada noche, para siempre. ¿Y tú, Natalie Quinn, aceptas a Caleb Walker como tu esposo, tu cofundador, tu director financiero de corazón tierno? Sí, se rió entre lágrimas, aunque todavía no sepa cocinar un huevo. El beso fue imperfecto, alegre, real. En la recepción de al lado las paredes estaban forradas con servilletas enmarcadas, agradecimientos escritos a mano y un cuadrado de papel en el centro. No olvides que tienes un futuro. Encima el nuevo letrero brillaba. Sunrise Bites. Una historia de amor en cada plato. Porque algunas historias de amor no comienzan con chispas. Comienzan con sándwiches, con pequeñas amabilidades, con el coraje de volver cuando duele. Y ahora, finalmente, habían vuelto a casa. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de amor, segundas oportunidades y conexiones inesperadas. Si la historia de Natalie y Caleb tocó tu corazón, te hizo sonreír o volver a creer en el amor, entonces hemos cumplido nuestro trabajo. En Soul Stirring Stories compartimos historias que sanan e inspiran. Dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana para que nunca te pierdas un momento importante. Cuéntanos tu parte favorita en los comentarios. Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima, sigue creyendo en historias que tocan el alma. Esto es Soul Stirring Stories.